Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a retomar una de las secciones que tenía un poco apartadas dentro del canal, pero que es una sección que está dedicada a la nostalgia, la que yo llamo retrosección, en la que comentamos pues una serie de películas que para mí tienen un cierto aire nostálgico dentro de lo que es la década de los 80. Películas que ya están comentadas en esta sección son Una pandilla alucinante, El vuelo del navegante, por deciros algunos títulos, Conan el Destructor, y esta noche vamos a comentar otra de esas películas que se consideran hoy en día ya prácticamente de culto. Es una película de ciencia ficción, es una película de terror realmente fantástica, es una película que se considera hoy pues como un pequeño clásico tanto del terror como de la ciencia ficción y cuyo director realizó una muy hábil mezcla de géneros. Esta noche en la sección reto vamos a comentar La mosca de David Cronenberg. Esta película yo no la tengo actualmente en DVD y en Blu-ray, aunque la vi en su día numerosas veces, pero vamos, la tengo en el Disney Plus y se puede decir que la he visto pues para comentarla, ya que es una de las peticiones que me habéis realizado, sobre todo que me ha realizado bastante insistentemente Juan Ruiz, uno de mis suscriptores. Así que Juan, pues aquí se puede decir que va por ti esta crítica, que me la has recordado bastantes veces, y espero pues que te guste y también, sobre todo, al resto de suscriptores o a todas las personas que estén viendo este vídeo. La mosca de David Cronenberg del año 1986 fue una película que causó un gran impacto en su momento. Además que fue nominada al mejor, si mal no recuerdo, al mejor maquillaje o a los mejores efectos visuales de maquillaje debido a esa impresionante transformación del actor Jeff Goldblum, en el que luego veremos que se transmuta totalmente en mosca. El director David Cronenberg aplicó en esta película uno de los conceptos que él mismo había creado para el cine que estaba realizando. Antes de entrar de lleno de lo que es el comentar esencialmente lo que es la película de La mosca, vamos a hablar del director un poquito, del director David Cronenberg, porque yo creo que prácticamente es en 4 años y medio pues la única película o la primera película que yo comento del director David Cronenberg y que hasta ahora no os había hablado. David Cronenberg es uno de los directores para mí, más aterradores, pero a la vez más fascinantes, prácticamente desde los años 70 hasta la actualidad. Aunque se puede decir que durante los años 80 empezó a realizar una serie de películas de terror y de ciencia ficción, como os he indicado anteriormente, al principio del vídeo, que se han convertido a día de hoy pues como una especie como de nuevos clásicos, como fueron por ejemplo Scanners de 1981, Videodrome del año 83, que yo sí que tengo, además me gustaría comentarla, porque para mí es una de las mejores, casi si no la mejor película de David Cronenberg. En 1986 nos vino evidentemente La mosca, pero también, además de sus películas de cine fantástico, ya dentro del siglo XXI nos obsequió con una trilogía protagonizada por el actor Viggo Mortensen, en el que están Una historia de violencia, Promesas del Este, y si mal no recuerdo la última que hizo con Keira Knightley, basada además en unos relatos o unas vivencias de Sigmund Freud. No me acuerdo cómo se llamaba la película, pero era el del año 2011. Pero se puede decir que dentro de esta trilogía, para mí Promesas del Este, además protagonizada por Viggo Mortensen y también por Naomi Watts, se puede decir que esa película alcanza el estatus de obra maestra. Dentro de esa trilogía, Promesas del Este es la mejor película, y dentro del cine fantástico que realizó David Cronenberg, un director, ya os digo, director canadiense, para mí La mosca y Videodrome es una de sus películas más destacadas, aunque luego también tuvimos la de Scanners. Además que David Cronenberg es el creador de un nuevo concepto dentro del cine de terror, que es el concepto de la nueva carne. El concepto de la nueva carne, además, que viene estupendamente explicado en este libro que tengo yo que se llama Goremanía, la guía definitiva del cine gore, más de 800 películas comentadas, viene al final del mismo lo que es también una guía de lo que es el vocabulario del cine gore o vocabulario del cine de terror. Y en él viene pues todo lo que significa el giallo, el gore, el splatter, el slasher, las snuff movies y evidentemente el concepto de nueva carne. Esta guía, este libro, os lo recomiendo enteramente a todos, encarecidamente, a todos los que seáis fanáticos del cine de terror. Porque no solo es cine gore el que se comenta, sino que aquí vienen todos los clásicos comentados por su editor, Jesús Palacios, y que, mejor dicho, por su escritor, no por el editor, por su escritor, Jesús Palacios, un reputadísimo crítico de cine fantástico, que además te comenta brevemente
prácticamente en un parrafito, pues todas esas películas de terror entre los 70, los 80 y los 90 que engloban todos los conceptos que os he ido mencionando anteriormente. El concepto de nueva carne es uno de ellos. Y dentro de este libro vienen comentadas películas como Hellraiser, como La Mosca, como todas las de Pesadilla en Elm Street, es decir, películas de Wes Craven, de John Carpenter, de David Cronenberg, de Clive Barker, de David Lynch, muchísimas dentro de lo que es el cine fantástico. El concepto de nueva carne, que viene estupendamente explicado aquí, es el concepto de la transmutación de la carne, y que lo crea además David Cronenberg. La transmutación de la carne quiere decir el cambio de la carne que se va transformando en algo, y que convive además con otras mutaciones, ya sean biomecánicas o ya sean, por ejemplo, de índole extraterrestre o índole fantasmal, por así decirlo. La película Videodrome, del año 83 de David Cronenberg, es por primera vez la película que mejor maneja el concepto de nueva carne, protagonizada además por James Woods, una película que yo comentaré dentro de muy poquito aquí en el canal, y que el concepto de nueva carne lo iremos desarrollando mejor. Pero ahora entremos de lleno en la película que me ha pedido Juan que comente, que es La Mosca, después de esta introducción del director David Cronenberg. Ya os digo, uno de los más fascinantes, aterradores, pero también a veces desagradables de lo que es la historia del cine contemporáneo y la historia del cine reciente. Yo La Mosca siempre la he visto, además de como una película de terror en sí, por sus trazos de película de terror, pero fundamentalmente la he visto como una gran tragedia. Una gran tragedia de un científico que encuentra, además, lo que es una fórmula, no una fórmula química, no una fórmula mágica, sino una manera de transportar la materia entre una serie de cabinas que están enlazadas por una serie de cables, de conductos. Pero evidentemente desintegra, por así decirlo, en moléculas, en átomos, desintegra lo que es la materia para poder transportarla de un lugar a otro. Y claro, este científico, obnubilado por lo que es, evidentemente, su descubrimiento, está invitado a una especie como de fiesta en la que conoce una periodista. Invita a esta periodista a que conozca, digamos, su nuevo invento o su nuevo descubrimiento dentro del mundo de lo que es la transmutación y el transporte de la materia. Evidentemente estamos hablando del científico que interpreta en esta película Jeff Goldblum. Todos conocemos a Jeff Goldblum. No creo que este personaje, mejor dicho, este actor, necesite una presentación. A Jeff Goldblum le conocemos con películas como por Parque Jurásico, por Independence Day, y es además pues uno de los actores más prolíficos dentro de lo que es la década de los 80 y de lo que es la década de los 90. Además que Jeff Goldblum empezó su participación en el mundo del cine prácticamente a finales de los años 70 en una película musical junto con Donna Summer llamado The Last Friday, el último viernes. Creo que aquí se llamó El último baile, aquella película. No me hagáis mucho caso porque la verdad es que es una película de culto hoy en día que me gustaría conseguir. Y evidentemente a Geena Davis la conocemos por ser Morgan Adams, la gran pirata de La isla de las cabezas cortadas, pero también la conocemos por ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto por esa maravillosa película de Lawrence Kasdan, esperemos que la pueda conseguir algún día, que se llama El turista accidental. La verdad es que Geena Davis, interpretativamente hablando, su calidad interpretativa está fuera de toda duda. Pero por desgracia Geena Davis es una actriz que se puede decir que ha desaparecido hoy en día, como tantos actores, tantas actrices y directores en el panorama hollywoodiense actual. Tanto Jeff Goldblum, que realmente realizaría la película o la interpretación de su vida, interpreta, ya os digo, en esta película a un científico que consigue prácticamente esta proeza científica, la de transportar la materia de un lugar completamente a otro. Lo que pasa es que es un proceso que él no ha perfeccionado todavía, en absoluto. Pero cuando se lo enseña a Verónica, el personaje que interpreta Geena Davis, pues esta se convierte en alguien completamente fascinada por este científico, que evidentemente ha descubierto algo absolutamente asombroso y que quiere dar a conocer en su revista. Es decir, Geena Davis es un personaje que en un principio lo que quiere es trasladar este acontecimiento científico, digamos, en su revista, para poder relanzarle al personaje Jeff Goldblum y evidentemente ella pues enriquecerse con todo eso. Pero tiene a su vez un jefe con el que ha estado liada sentimentalmente, que él también quiere esa noticia. Por lo tanto, en esta película David Cronenberg también, además del típico relato de ciencia ficción y de terror, lo que nos hace es un retrato, evidentemente, de esa prensa sensacionalista, que lo que quiere es, a toda costa, hacerse con una nueva noticia en el mundo de la ciencia que va a ser absolutamente rompedora.
Pero claro, ¿cuál va a ser la sorpresa de Geena Davis? Que poco a poco, a lo largo de los días y a lo largo del descubrimiento que va haciendo con Jeff Goldblum y de los experimentos que realiza con las cabinas, evidentemente se irá enamorando poco a poco de él. Y claro, lo que es el interés, digamos, que tenía desde un primer momento, se convertirá en amor, en enamoramiento. Y de ese enamoramiento surgirá realmente la auténtica tragedia de la película. Porque la película, aunque tiene evidentemente tintes de ciencia ficción, que es evidentemente la transformación o el transporte, la teletransportación de lo que es la materia, y ahí el elemento de ciencia ficción también tendrá elementos de terror, aunque esos elementos de terror estarán más en el segundo y tercer acto de la película. Pero lo que es el primer acto, todo lo que es la presentación de personajes, lo que vemos es evidentemente más lo que es un mundo científico enfrentado a un mundo periodístico. Porque el personaje de Jeff Goldblum siempre estará primeramente en contra de que ese proyecto salga a la luz, ya que evidentemente lo que quiere es perfeccionarlo. Pero no quiere que su proyecto científico, que está dando una serie de éxitos, sea lanzado para que unas personas de una revista científica o periodística evidentemente se enriquezcan. Y por eso va con Geena Davis al principio como pasito a pasito. Me gusta Verónica, pero vamos a ir poco a poco, evidentemente. En esta película tengo que decir que Jeff Goldblum y Geena Davis se conocieron, se enamoraron y estuvieron un tiempo pues como pareja. No me acuerdo si realmente llegaron a casarse, pero yo me acuerdo que fue estrenarse La Mosca y en lo que era las revistas de cine, pues evidentemente Jeff Goldblum y Geena Davis se convirtieron en pareja, aunque creo que duraron 3 o 4 años nada más. Pero fue en esta película en la que, digamos que saltó, por así decirlo, su vena amorosa. Dentro de lo que es también el retrato que nos hace de lo que es la prensa, hasta cierto punto sensacionalista, científica, pero hasta cierto punto sensacionalista, Geena Davis representa evidentemente, esa persona que quiere hacerse con una nueva noticia que revolucionará el mundo de la ciencia. Pero yo os digo que ahí está Jeff Goldblum para pararle los pies, que en un primer momento se nos muestra como el típico científico un tanto retraído, un tanto desconfiado, porque Jeff Goldblum enseña lo que es su proyecto científico a Geena Davis, pero no termina de convencerle de que pueda realizar, digamos, un reportaje. Es más, hay una secuencia que todo esto se resume evidentemente, en el que Geena Davis va a sacar una serie de fotos, mejor dicho, saca una cámara, incluso grabando a Jeff Goldblum, y claro, Jeff Goldblum está que no quiere realmente en un principio que todo esto salga a luz, él quiere perfeccionarlo. Pero aquí es donde entra otro concepto dentro de lo que es la tragedia amorosa de lo que es la película, y es el concepto del triángulo amoroso, ya que el jefe de Geena Davis, con el que Geena Davis pues había estado saliendo, había tenido una serie de romances, pues al enterarse de que está yendo mucho a la casa de un científico, evidentemente no quiere perderla. Y claro, este señor de la prensa sensacionalista, el director de la revista para la que trabaja Geena Davis, para la que trabaja Verónica, en un principio pues no quiere que pase tanto tiempo con él, y le pregunta si se ha ido a vivir con él, si se ha acostado con él, evidentemente como intentando controlarla, porque yo creo que este señor sigue sintiendo algo por Geena Davis, debido a que han estado un tiempo saliendo juntos. Pero claro, en los momentos más terroríficos, más terribles, más difíciles de la película, siempre Geena Davis acabará por apoyarse en esa persona con el que ha tenido sentimientos anteriormente, y aunque ahora le rechace, es en el que ella se apoyará durante el segundo y el tercer acto de la película en todo momento. Es decir, que los arcos argumentales, tanto de Jeff Goldblum como de Geena Davis, estarán condicionados por un tercer personaje, por la presencia de un tercer personaje que es el que les hará evolucionar y o cambiar a lo largo de la película. Este personaje, que es el jefe de la revista, tendrá no una relación directa con Seth Brundle, con el personaje del científico que interpreta Jeff Goldblum, pero lo tendrá de una manera bastante indirecta, ya que Jeff Goldblum, al enterarse de que Geena Davis ha vuelto no a tener una relación, sino a ver a un antiguo amor, que es el director de su revista, en un alarde, digamos, un poco de celos, lo que decide hacer es un experimento que hasta entonces le había resultado, digamos, al principio fallido, pero que luego había funcionado. Y es que con un mandril lo que hace es teletransportarlo de cabina a cabina. Desde un primer momento, el primer experimento con el mandril había resultado fallido, pero el segundo parece que tiene éxito. Y entonces él se mete dentro de la cabina, pero no se da cuenta de que una mosca
entra dentro de la misma. Y aquí es cuando lo que es la máquina, lo que es esa, parece ser como esa inteligencia artificial, lo que va a hacer va a ser pues como una mezcla de códigos genéticos entre lo que es el cuerpo de Jeff Goldblum y el cuerpo de la mosca. Y entonces es aquí cuando entra en juego el concepto que yo os digo de nueva carne, ya que cuando Jeff Goldblum, Seth Brundle, saldrá de la cápsula, en un primer momento pues no notará los efectos, pero pasados unos días empezará a que él se nota más fuerte, más ágil, más resistente y sobre todo empezará a transmutar y a cambiarle lo que es evidentemente su cuerpo. Le hará muchísimo más fuerte, le hará incluso caminar o apoyarse en las paredes, realmente tendrá una transformación física, que es aquí donde David Cronenberg nos enseña lo que es el concepto de nueva carne, la transformación de la carne. Y en ese alarde de un maquillaje extraordinario, ya os digo, de Chris Wallace, todo lo que es el proceso de cambio de Jeff Goldblum en lo que va a ser la transmutación definitiva en ese ser, que es una mezcla entre una persona y una mosca, será absolutamente trágico, amargo y a la vez terrorífico. Será trágico porque evidentemente desde un principio Jeff Goldblum cree que ha estado sometido o que debido a esa teletransportación le ha cambiado la genética de tal manera que ha podido crearse una enfermedad. Pero luego cuando él se va a lo que es la computadora y la va preguntando, evidentemente él irá viendo que efectivamente sus genes se irán transmutando en, como os diría yo, con una genética mezclada con lo que es la genética de la mosca. Y entonces su cuerpo irá cambiando de una manera grotesca y a la vez incluso desagradable. Tengo que decir que La mosca de David Cronenberg es una de las películas, ¿cómo lo diría yo?, más desagradables que yo he visto en mi vida. Es decir, yo cuando la vi de pequeño ya me quedó un pozo bastante llano amargo por la historia, sino también que me afectó, digamos, porque claro, toda la transformación de Jeff Goldblum es como si estuvieras viviendo una enfermedad degenerativa. Es decir, ese cambio en el físico de Jeff Goldblum al hacerle completamente lleno de manchas, de pústulas, como de granos que le van saliendo y que le van reventando, esa manera que tiene incluso el cambio en la manera de alimentarse, realmente hay que tener estómago para soportar algunas de las secuencias de esta película, todo hay que decirlo. Pero la verdad es que Jeff Goldblum lo hace también en su interpretación y David Cronenberg dirige de una manera tan repulsiva, creando un lenguaje visual basado en lo que es lo grotesco del comportamiento de Jeff Goldblum, que la verdad es que se nos hace realmente repulsiva en algunos momentos la película. Yo me acuerdo de haber visto el remake de 1958, protagonizado por Vincent Price, y evidentemente no tiene nada que ver con esta película. La otra era una película más de ciencia ficción al uso, era más serie B, de los años 50 de los Estados Unidos. Sin embargo, en esta película, evidentemente ya no se busca, digamos, el susto fácil, sino que se busca la tragedia amarga. Y claro, la tragedia comenzará cuando el personaje de Geena Davis verá que efectivamente lo que era su novio se irá transmutando en un ser absolutamente repugnante. Lo que es, evidentemente, el arco narrativo de Geena Davis, primero tendrá amor hacia Jeff Goldblum, pero todo eso poco a poco se irá transformando en una especie de admiración, pero a la vez de repulsión. Es decir, es prácticamente el sentimiento que le queda al espectador del personaje de Jeff Goldblum. Al principio, por haber realizado todos esos cambios, toda esa teletransportación, le veremos al personaje con cierta admiración, pero a la hora de transmutarse, de transformarse, le veremos con repulsión. Incluso hay secuencias que son difíciles de ver. Los efectos visuales están sumamente conseguidos y la interpretación de Jeff Goldblum es tan sumamente friki, por así decirlo, friki en el sentido como de monstruito, que realmente te causa... Yo la primera vez que la vi la película, tendría pues 8 años, 9 años aproximadamente, ya os digo que se me quedó grabada todo, no el proceso del principio de la película, sino el proceso de transformación de Jeff Goldblum. Evidentemente Jeff Goldblum dentro de la película tuvo que llevar todo lo que es un traje, evidentemente, de maquillaje, como si fuera una especie de cuerpo, como de piel, que además pesaba varios kilos. Y todo lo que son los efectos visuales de cuando él va trepando
como si de una mosca se tratara por todo lo que son las paredes, el techo, están absolutamente conseguidas. No estamos en La Mosca ante una película de ciencia ficción de un grandísimo presupuesto, porque David Cronenberg lo que quiere trabajar de cara al espectador es con el físico de los protagonistas y con la psicología de los espectadores. Transforma el físico del protagonista para transformar la psicología del espectador, para que el espectador lo vaya viendo cada vez con mayor repulsión, pero también cada vez con mayor admiración. Es decir, las imágenes que David Cronenberg nos plasma en esta película son imágenes muy repulsivas, pero que a la vez es difícil quitar la vista de ellas, porque están realizadas, además, con un buen, por así decirlo, con un buen mal gusto en lo que se refiere a la repulsión que te provoca este personaje. Pero a la vez están dirigidos los actores de una manera realmente encomiable. Es David Cronenberg un director que también se preocupa mucho por lo que es la dirección de los actores. Yo os digo que Jeff Goldblum en esta película se puede decir que no ha estado mejor en toda su carrera, y que fue en esta película por la que realmente él se dio a conocer al gran público. Que sin ser, ya os digo, una película excesivamente, como yo diría, sin ser excesivamente superproducción, sin ser excesivamente o realizada con una gran cantidad de medios, la verdad es que David Cronenberg no pretendía eso. David Cronenberg nos pretendía contar un cuento repulsivo, un cuento extraño, un cuento de transformación y de mutación de un personaje que fuera absolutamente terrorífico, pero a la vez basado en un marco de ciencia ficción. El final absolutamente trágico está conseguidísimo, y además es que nos causa una especie de amargor y de un pozo con una carga de profundidad importante. El momento en el que, por ejemplo, cómo está planificada lo que es ya la fotografía muy clásica de los años 80, en el que Geena Davis, mejor dicho, en el que Jeff Goldblum vuelve a traer hacia Geena Davis a una de las cabinas para que diga: si tú tienes genética humana, yo volveré a tener mi genética de hombre, realmente intentando transformarme nuevamente en un ser humano, pero que tú tienes que permanecer dentro de lo que es la cabina. Esa secuencia es absolutamente, ya no digamos repulsiva, sino que es absolutamente, como diría yo, pesadillesca, porque nos identificamos con Geena Davis y nos damos cuenta de que nosotros, pudiendo llegar a introducirnos en esa cámara de teletransportación con ese ser para intercambiar genética con un personaje que es como si fuera una mosca, realmente sería algo realmente tremebundo lo que podría salir. Realmente tremebundo. Entonces el personaje de Geena Davis tiene sentimientos completamente encontrados. También dentro de lo que es la película, el episodio en el que Geena Davis se entera, por ejemplo, de que está embarazada. Y en una pesadilla en la que, muy de cine de David Cronenberg, con una secuencia muy de David Cronenberg, da a luz como una especie de larva gigantesca. En otra secuencia que tienes ganas de decir: mira, yo quito ahora mismo la película porque no vaya a ser que yo vuelva a soñar con esto. Vamos, que vuelva o que sueñe con esto, porque es realmente impactante. Es decir, todo ello realizado sin los efectos digitales de hoy en día, sin todos esos avances en imagen que tenemos hoy en día, todo con puro maquillaje. ¿Cómo es capaz David Cronenberg, con su maestría visual y con evidentemente el trabajo maravilloso de maquillaje de Chris Wallace, de meternos en un mundo absolutamente pesadillesco y terrorífico? Se puede decir que la puerta que Jeff Goldblum tiene, el científico Jeff Goldblum tiene, cuando pasamos a lo que es, digamos, su apartamento, que prácticamente es su estudio científico, es como una puerta a un submundo lleno de monstruos, lleno de pesadillas, en el que no sabemos dónde él puede aparecer. Hay una secuencia en la que Geena Davis va a verle cuando él ya tiene un grado de degeneración muy grande, en el que cuando vemos a Jeff Goldblum por primera vez, porque ahí nos situamos desde los ojos del personaje de Geena Davis, desde su perspectiva, y le vemos como si fuera un abuelo con todas las carnes arrugadas, con bastón, moviéndose con una camisa puesta, pero todo lleno como de pus. Sinceramente, ahí nos damos cuenta de que la película va a cobrar unos derroteros realmente difíciles de soportar. Porque todo hay que decirlo, el cine de David Cronenberg es un cine muy especial en ese sentido. Si habéis visto Videodrome, Scanners, incluso la película Crash, aquella película
en el que unos actores, vamos, en el que unos personajes tenían unos accidentes automovilísticos y de cara a esos accidentes automovilísticos ellos tienen una especie como de excitación sexual, hay que decir, este señor es muy rarito, pero dentro de esa rareza que tiene David Cronenberg, en ese buen mal gusto que yo os decía anteriormente, lo expone en la película de un modo, en La Mosca lo expone de un modo que nosotros no podamos apartar prácticamente los ojos. El final trágico del que yo os he mencionado anteriormente es ese final en el que ya prácticamente Jeff Goldblum convertido absolutamente en ese ser repulsivo que es la mosca. Atención a la manera en la que Jeff Goldblum se le van cayendo las carnes de una manera absolutamente demencial, pero ya os digo pesadillesca y absolutamente asquerosa, todo hay que decirlo, es cuando el concepto de nueva carne ideado por David Cronenberg prácticamente alcanza sus cotas máximas. Más incluso yo diría que de una película anteriormente realizada como Videodrome. Aunque Videodrome no es tan desagradable como esta, aún en el concepto de nueva carne más desde el mundo de la pesadilla. Pero es que La Mosca, tal y como está filmada, parece realmente una pesadilla. Y ese final en el que evidentemente ella no se deja, Geena Davis no se deja entrar en lo que es la cápsula, logra salir rescatada por lo que era su anterior amante, su jefe en la revista científica, que prácticamente cuando va a salvarle es víctima de una de las secuencias en el que esa mosca, ese híbrido entre hombre y mosca, realiza una de las celebraciones de sus poderes más brutales que yo he visto dentro de lo que es el cine de terror, y es que vomita ácido, prácticamente destruyéndole una mano y un brazo a lo que es el tercer miembro de ese triángulo amoroso. Ahí es donde realmente nos damos cuenta de que la mentalidad también, el cambio psicológico, que es el concepto de nueva carne, ha transmutado y ha cambiado totalmente al personaje de Jeff Goldblum. Es decir, Seth Brundle prácticamente no solo se puede decir que cambia físicamente, sino que cambia psicológicamente. Es decir, los cambios, digamos que son paralelos. Va cambiando físicamente, pero incluso psicológicamente, porque una de las secuencias al final de la película le dice a Geena Davis, casi al final, antes de transmutarse en esa mosca, le dice: y por favor, márchate de aquí, porque según mis instintos, como yo también estoy cambiando psicológicamente, seré capaz incluso de hacerte daño. Es decir, que David Cronenberg aplica el concepto de nueva carne en toda su plenitud. No solo cambia al personaje físicamente, también lo cambia psicológicamente. Es decir, que ya la mosca que vemos al final, ese ser realmente extravagante y grotesco, se puede decir que no es ya Seth Brundle, no es el personaje de Jeff Goldblum. Es un ser que realmente se guía por sus instintos, evidentemente como los animales o como los insectos, empujando a su posible hembra al interior de una cámara para intentar transmutarse y ante la presencia de un enemigo atacarle, evidentemente como haría todo insecto, atacarle con todas las armas que él tiene. Y las armas son los ácidos que él regurgita, prácticamente vomita sobre la mano, que ese ácido le va devorando la mano a lo que es el jefe de Geena Davis, a la que él realmente pues ve como su opositor, como su oponente. Porque al principio de la película, antes de meterse en la cabina, él realmente, Jeff Goldblum, se mete en la cabina porque cree que Geena Davis sigue teniendo un romance, evidentemente, con su jefe. Es decir, que el jefe simboliza lo que va a ser el cambio físico y psicológico del personaje de Seth Brundle. No solo es físicamente el novio, o mejor dicho, el exnovio de Verónica, de Geena Davis, sino que será el catalizador de los cambios de Jeff Goldblum hasta transformarse en esa mosca. Y claro, él evidentemente será el que impida que Geena Davis pueda también transmutarse en mosca. Hasta que evidentemente en ese final completamente amargo y trágico, Seth prácticamente se puede decir que se funde con una de las cámaras de teletransportación, se funde con ella, se aparece como una especie como masa deforme, en el que se mezclan cables, en el que se mezcla parte de lo que es la cámara de teletransportación, en esa especie como de espalda que lleva, todo como metalizada, es decir, ya no es Seth, ya no es la mosca, ya no es una cámara de teletransportación, es una mezcla de todo. Por eso yo os digo que el concepto de nueva carne de David Cronenberg lo lleva como a límites estratosféricos. Mezcla lo mecánico, mezcla lo eléctrico, mezcla lo computerizado con un insecto, con un hombre, con un ser humano. Es decir,
en ese final en el que Jeff Goldblum prácticamente con la única, la mosca, con la única garra que tiene, coge, digamos, el arma que había traído el jefe de Geena Davis, se la pone en la sien y Geena Davis, llorando, no puede pegarle un disparo, porque ella sabe en su foro interno que algo de Seth todavía vive dentro de ese monstruo deforme, mezclado entre carne y máquina, entre carne y metal. Algo de Seth vive ahí. Y claro, evidentemente una mosca no sabe, ni una computadora saben lo que es una escopeta o un rifle. Sin embargo, Seth sí lo sabe. Y su parte humana lo que está diciendo, necesito morir, quiero morir, como si fuera una especie como de eutanasia, que después de ese proceso degenerativo necesite morir porque él ya está lleno de sufrimiento y de dolor. Por eso os digo que La Mosca no es una película agradable de ver a primera vista, porque evidentemente también nos hace como una apología de una enfermedad degenerativa, de una enfermedad que te va transmutando, te va transformando en algo que no querrías y que realmente tú ya no tienes ni control para poder controlar evidentemente lo que son los dolores, el sufrimiento. Por eso él se pone, prácticamente La Mosca, se pone lo que es aquí en la sien, lo que es el arma que tenía Geena Davis. Y Geena Davis, con todo su dolor, porque ella sabe que Seth está ahí dentro de ese amasijo de metales y de formas insectoides, es Seth el que le dice, por favor, mátame, pégame un tiro. Es decir, es una apología también de la eutanasia, La Mosca. Y claro, Geena Davis, que al principio no quiere, no le quedará más remedio que apretar el gatillo y destruirle por completo. Por eso os digo que La Mosca es una película que empieza teniendo tintes, digamos, periodísticos, haciendo un retrato del periodismo, continúa siendo una película de ciencia ficción, todo lo que es el científico, las cámaras de teletransportación, todo lo que es evidentemente el proceso de teletransportación, cómo él va anotando o cómo él va sufriendo esos cambios. Es el científico que quiere probar su invento, que quiere probar su avance científico, para que evidentemente, haciendo él de conejillo de indias, pueda sacar ese conocimiento al mundo, ese invento al mundo. Pero evidentemente no cuenta con que los celos, el amor, el enamoramiento le traicione y no se dé cuenta de que un insecto se ha colado en ese proceso de teletransportación y haya empezado a mutar su carne. La Mosca es una de las películas, sinceramente, que yo más amé en su día y hoy en día más odio. Ya os digo, no, evidentemente, por su calidad que la tiene. Estamos hablando de una película que dentro de la filmografía de David Cronenberg y dentro de lo que es el cine fantástico, el cine ciencia ficción de los 80, es un auténtico clásico. Todo lo que son las interpretaciones de Jeff Goldblum, de Geena Davis, la manera en la que están dirigidas por parte de David Cronenberg es absolutamente admirable. Yo os digo que Jeff Goldblum hace de largo su mejor interpretación. Él está impresionante, incluso debajo de esas toneladas de maquillaje que llevaba. Pero es que Geena Davis, con sus caras de sorpresa, de terror, de fascinación, la verdad es que hace un personaje muy completo. Prácticamente partiendo en el primer momento de película, por la admiración que siente hacia Jeff Goldblum, prácticamente pasa por el enamoramiento, por el odio, por ese cambio psicológico, mental que tiene Seth Brundle a lo largo de toda la película y evidentemente al final por esa compasión que siente ante auténticamente ese amasijo de carne y metal que tiene delante de ella, pero que a su vez se está comportando de una manera absolutamente racional. Por eso os digo que La Mosca es una película difícil de ver, es una película complicada, pero es una de esas películas clásicas de ciencia ficción y de terror de los años 80 que no podemos dejar de ver. La Mosca es una de esas películas dentro de lo que es el clasicismo, de lo que es el terror, y es una de las películas puntales de David Cronenberg, sobre todo con el concepto de nueva carne. La transmutación de Jeff Goldblum prácticamente así nos lo hace saber. La Mosca de David Cronenberg del año 1986 es a día de hoy uno de los puntales del cine de terror de aquella década y también del cine de ciencia ficción. En aquella década se hicieron muchas películas que tenían terror y ciencia ficción prácticamente a partes iguales, pero se puede decir sin temor a equivocarse que La Mosca se puede decir que es la más sobresaliente de todas ellas. Es una película capaz de producirnos admiración, repulsión, pero a la vez evidentemente con todo narrado visualmente y con un argumento
que no es muy profundo, pero que está basado en los personajes. Son los personajes los auténticos protagonistas de la función, dejando paso a unas labores de maquillaje y de efectos visuales realmente impresionantes para su momento. La Mosca de David Cronenberg es una película que yo, para todo fanático del cine de terror gore, cine terror de ciencia ficción, cine terror de todas las clases y mezclado con todo tipo de géneros, y además con unas gotitas o con unas pinceladas de crítica social a lo que es el mundo periodístico, resulta una película absolutamente fascinante. Fascinante mezclado con la repulsión, con el mundo pesadillesco y con el concepto de nueva carne que David Cronenberg desarrollaría a lo largo de su carrera. Pero ya os digo que con La Mosca tenéis que quedaros con ese concepto de nueva carne y con la transmutación tanto física como mental del personaje de Jeff Goldblum, que prácticamente en el tren segundo y casi al final, o mejor dicho, al principio del tercer acto, se nos desarrolla con todo su esplendor, dándose a entender lo que es realmente David Cronenberg, un absoluto maestro en el arte de la narración y de la creación de una serie de mundos pesadillescos que luego además evolucionarían a lo largo de toda su filmografía. Espero que os guste, que os haya gustado esta review de La Mosca de David Cronenberg, del año 1986 en la sección retro. Una película absolutamente absorbente y a día de hoy un pequeño clásico de culto. Si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis al canal, darle al like, que me ayudará mucho, evidentemente, muchísimas gracias, y sobre todo la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero, Juan, que te haya gustado mi review de esta película que yo considero que es una de las mejores de la filmografía de David Cronenberg, y sobre todo una de las más destacadas dentro de ese concepto de géneros o mezcla de géneros que es el terror y la ciencia ficción que incluso la Hammer ya había tenido anteriormente, pero que aquí David Cronenberg lo lleva a un estatus superior por medio de su concepto de nueva carne. Ya hablaremos de este concepto cuando comente de Videodrome del año 83 del mismo director. Pero por ahora quedaos con La Mosca, una película absorbente de cine de terror, de ciencia ficción más destacadas de su género y absolutamente más destacadas dentro de su generación y de su década. La Mosca de David Cronenberg. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta mañana.